Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en esta segunda sesión de hermenéutica e interpretación jurídica. El día de ayer nos quedamos, ¿no? Viendo déjenme compartir la presentación, la hermenéutica o la interpretación dependiendo del intérprete, ¿no? Entonces voy a presentar aquí la pantalla del PowerPoint. Y decíamos, tipos de interpretaciones, hermenéutica e interpretación jurídica. Y decíamos que la hermenéutica es una forma de interpretación en donde tenemos tanto una teoría como una metodología. En el aspecto teórico, decíamos, hay el plano ontológico, ¿no? La finalidad de la ley, el ser de la ley, los fundamentos, ¿no? Y que estos fundamentos, además, pueden ser filosóficos en el sentido de Parménides, ¿no? De la pregunta por el ser, de no únicamente de por qué la ley en el sentido de la teleología, ¿no? De la finalidad, sino cuál es el espíritu, y con esto no me refiero a la interpretación que veremos más adelante del espíritu de la ley de acuerdo con el legislador, sino el espíritu de la ley como el fundamento de los axiomas, de los valores, de la moral que se encuentra detrás de la ley. Es decir, toda la elaboración filosófica en cuanto al fundamento de por qué nos damos las personas leyes, ¿no? Entonces es una pregunta mucho más profunda que solo el contenido legislativo, ¿no? Y luego decíamos, esto se plasma en enunciados de derecho, ¿no? En enunciados jurídicos, se positiviza, ¿sí? Una vez que se positiviza, entonces cambia la idea, o sea, ya no nada más es la parte teórica de cuál es su contenido, cuál es su finalidad, ¿no? Cuáles son sus elementos, insisto, morales, sus fundamentos de ser, sus fundamentos sociales. Aquí decíamos que es importante y vamos a ver si nos da tiempo. Y digo nos da tiempo porque tengo un evento en la escuela judicial, nada más que trasladarme a la escuela judicial, para quienes estén en la Ciudad de México entenderán que estoy muy lejos. Yo vivo muy cerquita de la escuela, pero ahorita no estoy ahí, estoy muy lejos, estoy a 1 hora más o menos. Entonces voy a tener que terminar el día de hoy al cuarto para la hora, para que me dé tiempo de llegar a la escuela. En fin, pero si nos da tiempo, vamos a ver la importancia del contexto con algo que no tiene nada que ver con derecho, pero sí con interpretación, ¿no? Esto solo para decir que, como había comenzado a decir, es tanto un fundamento teórico, ¿no? Un teórico en los sentidos que dije, y metodológico. Y en la metodología importa el contexto. Bueno, pero también importa el elemento subjetivo. Esto es algo que no le gusta a los positivistas, ¿no? O sea, los positivistas, y también lo habíamos comentado ayer, tienen, y a ver, yo no soy positivista y no me gusta el positivismo, ni jurídico ni filosófico, pero tampoco lo descalifico porque el punto de arranque es válido, vaya, ¿no? O sea, ellos pensaban, lo que pasa es que también vamos a ser justos un poco, ¿no? El primer positivismo es del siglo XIX. Entonces también pensaban que había tal cosa como la objetividad en las ciencias naturales, cosa que no existe tampoco, ¿no? O sea, no sé si alcanzaron a verlo en la clase anterior o no, pero pues el positivismo científico en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, perdón, se vio, no quiero decir rebasado completamente, porque sigue habiendo un método experimental, sigue habiendo filosofía de la ciencia positiva, pero sí adquirió un matiz, ¿no? Es decir, cuando a principios del siglo XX viene este personaje que después retomaron en la serie de Breaking Bad, ¿no? Heisenberg, él descubre este principio de incertidumbre, ¿no? Que más o menos, digo, se los cuento nada más para colocar en el centro de la presentación, en el centro de la clase, el elemento subjetivo al que se quería separar o del que se quería separar el positivismo, y por eso rechazaba la metafísica, ¿no? Porque decía, pues es que la metafísica, esto de la sustancia, esto del espíritu, no se puede comprobar. Y como saben, uno de los fundamentos de ser ontológico del positivismo, pues es la comprobación, la experimentación. O sea, la experimentación me va a permitir comprobar y por lo tanto llegar a conocimiento verdadero
en donde prescindimos o prescindiríamos, ¿no? Idealmente del elemento subjetivo. No importa quién me tome la temperatura va a ser la misma. No importa quién mira la velocidad de algo, la velocidad va a ser la misma, porque hay una fórmula para la velocidad, para la aceleración, etcétera, ¿no? La ley de la gravitación universal se cumple si se dan las condiciones de masa, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces, no depende del sujeto que observa. Pero Heidenberg dice, no, es que sí depende. No en todos los niveles. O sea, no los ejemplos que los que estoy dando, pues no. No depende que yo observe el fenómeno de la aceleración o que lo observe cualquiera de ustedes para que ésta sea igual, para que se cumplan las leyes de Newton, digamos, ¿no? Primera, segunda, tercera. Se cumplen bajo determinadas circunstancias, ¿no? Ya después depende en dónde se encuentra. Ya después la mecánica de Newton fue cuestionada, no quiero decir rebasada, pero por Einstein, pero no nos vamos a meter en eso. Solo decía, el principio de incertidumbre de Heisenberg enuncia que, claro, es una escala chiquita, ¿no? En un átomo podemos conocer o la velocidad o la posición del electrón, pero no las dos a la vez, ¿sí? De manera tal que el sujeto interviene, porque entonces voy a decir, voy a conocer la velocidad o la posición. Y entonces ahí hay una cierta subjetividad, ¿no? Porque yo tomo una decisión. Bueno, esto que pareciera relativamente sencillo de saberse o de, por lo menos de enunciarse, ¿no? Tiene muchísimas implicaciones, aún para las ciencias naturales, ¿no? Porque justamente esto es lo que da la posibilidad, ya después la física cuántica lo desarrolla mejor, de, pues de que haya, no voy a hablar de multiversos, porque esa es otra cosa, ¿no? Pero que haya posibilidades, le llaman nubes de posibilidad, en donde una decisión se va concatenando a otra, esas decisiones son inciertas, son indeterminadas, y dependiendo de la decisión que se tome, vamos a llegar a un resultado, ¿no? Es lo que después la vida cotidiana retoman con el efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en Egipto causa una tormenta de arena y llega hasta acá. Y con eso cambian un montón de condiciones. Bueno, en el mundo social esto es todavía más evidente, ¿no? O sea, si en las ciencias no podemos controlar absolutamente todo y hay una cierta subjetividad posible, no dije que fuera subjetiva las ciencias naturales, pero en las ciencias sociales, en las disciplinas humanas, pues sí hay un elemento subjetivo, ¿no? Decíamos, inclusive los discursos que más o menos definimos, ¿no? Ideas que circulan en la esfera pública, que se manifiestan no únicamente de manera verbal, ¿no? De manera lingüística, bueno, de manera lingüística sí, pero no solo de manera verbal, de manera de palabras, ¿no? Símbolos, signos. Insisto, si nos alcanza, vamos a ver un ejemplo un poco raro, no obstante interesante, me parece, de esto. En fin, entonces, el sujeto interviene. Pero siendo justos, porque ya ayer habíamos dicho, bueno, quiénes son los que están, no digo legitimados, sino quienes podrían tener en principio una mejor interpretación de el enunciado jurídico. No quiero decir que sean los únicos que pueden interpretar el derecho, ¿eh? Porque hay filósofos, por ejemplo, hay sociólogos, hay historiadores, y cada uno de estos va a tener una interpretación del derecho. Lo que pasa es que lo va a ver desde otra perspectiva, no menos interesante. O sea, si queremos hacer un ejercicio hermenéutico de cómo eran las formas jurídicas en un momento dado y qué nos decía de esa sociedad, quizás el jurista no sea el más apropiado para hacer ese ejercicio hermenéutico, ese trabajo de interpretación, ¿no? Porque se interpretan otros elementos, ¿sí? Podría estar ahí el sociólogo o el historiador para dar mejor cuenta de cómo ese fenómeno jurídico, ¿no? O cómo las prácticas sociales de un momento determinado, cómo las formas históricas de un momento específico cristalizan en enunciados jurídicos, cómo se valoraba el derecho en una cierta época, ¿sí? Qué relaciones histórico-políticas estaban inmersas en eso y cómo conformaban un discurso alrededor de la ley. Eso, yo lo digo con todo respeto, no puede dar cuenta un jurista, ¿no? Ahí me separo de la tradición que dice que los juristas son quienes mejor pueden interpretar el derecho. No es verdad, es una mentira. Lo pueden hacer con relación a las controversias jurídicas. Pueden establecer pretensiones de verdad con relación a los enunciados positivos vigentes, ¿no? Y le pueden dar una interpretación de conformidad con ciertos elementos,
Nada más que aquí esto es importante, con ciertos elementos que se encuentran presentes en el sistema jurídico, que no son los únicos, ¿sí? De manera tal que también caben otras interpretaciones, o sea, depende de la finalidad de la interpretación. Eso es importante, ¿no? Hacerlo evidente. Si la finalidad de la interpretación es plantear o resolver una controversia jurídica, entonces definitivamente el sujeto que conoce el lenguaje jurídico, ¿no? El sujeto que conoce los axiomas y los enunciados jurídicos, decía, ¿no? Los axiomas, las instituciones jurídicas, será el más apropiado para plantearlo en esos términos, ¿sí? Otra vez, depende qué queramos saber de ese enunciado jurídico. Para el caso de las controversias, que es un universo pequeño, en realidad, de los alcances de la norma, de los significados de la norma, de los contenidos de la norma, ¿sí? Aquí vamos a desacralizar al jurista como el único posible intérprete, ¿no? Por esto que digo, hay relaciones históricas, hay relaciones sociales que lo rebasan, ¿no? Y aún contemporáneamente, el jurista solo será él o la persona idónea para hacer una interpretación cuando se trata de controversias de derecho, no cuando se trata igualmente de historizar. Hay historia contemporánea, historia del presente. En esa historia, pues el jurista tendrá poco que decir. En la sociología del derecho, que es una forma también de entender el enunciado, el fenómeno jurídico, no va a tener, perdón, nada que decir, ¿sí? O muy poco en todo caso. Entonces, importa el intérprete, claro, porque el intérprete va a tener una intencionalidad también, una intencionalidad discursiva. Si entendemos que el derecho es un discurso, tanto como puede haber un discurso histórico con relación al derecho, un discurso social con relación al derecho, ¿sí? Y cada uno de estos tendrá una posición a partir de la cual enuncia el fenómeno jurídico. Si se trata de controversias, pues sí, entonces es el o la jurista quien se consideraría en principio más idóneo, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de la función práctica, o sea, el derecho es una disciplina práctica, tiene sus elementos teóricos y tiene sus elementos metodológicos, pero el derecho, a ver, otra vez, desde el campo del derecho, no desde la historia, no desde la sociología, ¿no? Sino ni desde la filosofía, no filosofía del derecho, sino la filosofía en sentido amplio, pues no es una disciplina práctica vista desde ahí, es una disciplina que muestra otras cosas. Pero desde el campo del derecho, desde quienes se dedican a resolver controversias o a plantearlas, controversias de derecho, entonces tiene una función práctica, es resolver conflictos, plantearlos, ¿no? Argumentar con relación a esto. Entonces, esta función práctica nos lleva a una segunda clasificación, que es la que vemos, todavía no lo estamos viendo aquí, en la presentación, que tiene que ver con el tipo de intérprete, ¿no? El tipo de intérprete que entonces, pero aquí, insisto, es el tipo de intérprete desde el campo del derecho, que no es el único, voy a insistir mucho en esto, no es la única forma de observar, de ver, de analizar el derecho, ¿sí? Me interesa contrastarlo mucho con la teoría positiva del derecho que dice ciencia del derecho. Bueno, más allá de lo que se pueda decir en términos epistemológicos, que no voy a decir nada, aunque podría decir mucho y podría criticar mucho esta pretensión de que el derecho sea ciencia, me quedo con eso. Pero voy a decir, bueno, ahí lo estás observando desde el propio campo del derecho, ¿sí? Desde la estructura jurídica, desde el sistema jurídico, que insisto, no es la única posible, ni que observa, ni que analiza, ni que problematiza con relación al campo jurídico. ¿Sí? Tienen más que decir otras disciplinas, más no en el sentido cuantitativo, sino que también tienen otras posiciones que decir. No con ello, no con ello quiere decir que la mirada del derecho desde el derecho no es interesante, pero es meramente práctica, ¿no? Fundamentalmente práctica. Bueno, y entonces aquí vemos una subclasificación. Otros sujetos, sujetas, que observan el fenómeno jurídico desde una posición, vuelvo a lo mismo, desde una posición específica, que es la posición de
el derecho en sentido estricto, ¿no? El derecho por el derecho, que se acerca un poco más en realidad al positivismo jurídico, ¿no? El derecho como un sistema cerrado de normas, un sistema cerrado de axiomas, de valores, que se contiene a sí mismo, ¿no? Y que utiliza al lenguaje para explicarse, para hacer, para fundamentarse, pero cuyos valores, insisto, cuyos axiomas, esto desde luego no es así, pero luego lo vemos, ¿no? O sea, no es que el derecho se contenga a sí mismo, esa es una de las críticas que hace la hermenéutica por un lado, la sociología por otro, la historia por otro, ¿no? Que dicen, pues es que estos abogados están bien confundidos porque creen que el derecho es, como lo planteaba Kelsen, ¿no? Es un sistema lógico, es un sistema autocontenido, autorreferente, y la realidad que esa no cuenta, o cómo está la cosa, ¿no? ¿Sobre qué se legisla? ¿Se legisla sobre el derecho o se legisla sobre relaciones sociales? Cuando argumentan, hay una ilusión de que argumentan del derecho desde el derecho, pero argumentan sobre relaciones sociales. ¿Qué si no, vuelvo a mi obsesión, ¿no? ¿Qué si no el matrimonio? Es una relación social. Puedes ponerle una forma contractual para darle una cierta legitimidad social, pero es eso, es una legitimidad social. ¿Qué es el Estado sino una ficción social? El derecho le reviste de una legitimidad hacia adentro y hacia afuera y nos identificamos más o menos como mexicanas y mexicanos y nos identifican a partir del pasaporte como mexicanas y mexicanos. Pero el derecho es únicamente una manera de dotarle de legitimidad, que a su vez es una construcción. Le dotamos de legitimidad porque le denominamos así norma jurídica, que tiene la idea de que me la pueden obligar, la idea secularizada, ¿sí? Pero ¿de qué hablamos si no estamos hablando de relaciones sociales? Y esas relaciones sociales, además, tampoco están en el vacío. Son construidas históricamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando sino de historia? ¿Sí? Aún planteando, esto es importante para efectos de la hermenéutica, aún planteando controversias de derecho, ¿eh? Y que digamos, no, es que el principio pro persona, ¿qué es el principio pro persona? O sea, vamos ampliando los alcances de las cosas, ¿no? Una hermenéutica desde el campo del derecho y una hermenéutica amplia. ¿Qué es el principio pro persona sino una manera de entender el lugar del individuo con relación a las y los otros, con una elaboración histórica, porque el principio pro persona va ampliando la esfera, el alcance de los derechos de la ciudadanía, que nunca han sido siempre los mismos. La ciudadanía griega, la ciudadanía romana, es muy diferente a la ciudadanía de hoy. Y ni siquiera en todos lados es igual, tiene diferencias. Y esas diferencias, ¿qué son sino manifestaciones culturales históricas? Tenemos un comentario. Andrés Dimas, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Buenos días. doctor. Pues la verdad me está agradando mucho. Bueno, esta parte que nos menciona nos hace pensar, ver más allá, ¿no? Por ejemplo, el derecho como una ficción, que es lo que está mencionando. Y bueno, si uno Así lo es. piensa, el derecho es creación del hombre y para el hombre, ¿no? No nacimos con él ni veníamos con él, sino lo estamos construyendo. Ahorita acaba de mencionar, ¿no? Vámonos más rápido y aterricémoslo. El derecho pro persona lo damos nosotros, lo hacemos nosotros y lo construimos nosotros para la sociedad. Entonces aquí mi pregunta concreta, obviamente, porque ahorita que dijo, bueno, el derecho como ciencia, déjenme dudarlo, y ya lo dudé yo. Entonces el derecho en esta construcción humana, que es la que nosotros estamos haciendo, ¿no es una ciencia? Es mi pregunta. Gracias. Esa es una pregunta que puede tener muchas respuestas. Bien, qué bonito, ¿no? Ahora sí que depende cómo uno se quiera colocar. Para mí la respuesta más rica, y esta no solo aplica para el derecho, conste, es la respuesta que inclusive para las propias ciencias serían un problema, sería la que da Nietzsche. Nietzsche, les voy a compartir el texto. Bueno, ahorita se los comparto porque si no voy a tener que buscarlo en internet. Se llama La verdad y la mentira en sentido extramoral. Y él comienza con una premisa, dice, no lo dice así, lo enuncia bonito, porque Nietzsche escribía poéticamente, ¿no? Y dice, la humanidad inventó el conocimiento, no dice la humanidad, dice, en un planeta, ¿no? Que había estas personas arrogantes, inventaron por un segundo el conocimiento. Entonces, de esa manera, aún la ciencia, las ciencias duras, digamos, serían una enunciación de fenómenos que si bien existen, sirven
para que nosotros tengamos una certeza y poderles denominar de una forma, pero son construcciones, los números no existen por sí mismos, aunque pueden existir las cantidades, una cantidad de algo, ¿no? Cantidad de personas, cantidad de árboles, cantidad de hojas en un árbol, pero la representación gráfica numérica tan no es una, que ha habido muchas, ¿no? Entonces hay una manera de darle sentido a aquello que de otra forma no lo tendría. Si no pudiéramos clasificar, si no pudiéramos cuantificar, si no pudiéramos denominarle a las cosas de una determinada manera, no podríamos conocer. Y si no podríamos conocer, o sea, conocer los objetos, si no los podemos nombrar, entonces no podríamos relacionarnos. Vamos a pensar con los objetos de la naturaleza. Si yo no pudiera decir esto es agua, entonces no podría decir sed, ¿no? Y no podría hacer muchas otras cosas. De manera tal que inventamos tanto los nombres y luego inventamos las disciplinas para darle sentido. Lo que pasa es que es un sentido, digamos, lógico, ¿no? Enunciamos leyes que no es que por sí mismas existan, o sea, la primera ley de Newton, ¿no? Existe independientemente de que se le denomine así o que se le denomine de cualquier otra manera. La enunciación propiamente lo único que hace es que lo pone en términos que lo podemos comprender para que lo podamos aprender y lo podamos reproducir y podamos entender cuál es ese fenómeno. Pero la realidad es que si no la denominásemos así no pasa nada. Voy a un ejemplo más concreto. La ingeniería civil, que tiene un desarrollo más o menos moderno y que tiene una serie de leyes de la física y de la matemática que se cumplen. Si bien es cierto que esto es así, no menos cierto es que los romanos, no menos cierto es que los mayas, los aztecas, edificaban y lo hacían muy bien y no tenían propiamente una sistematización, un tratado de ingeniería civil de mecánica de suelos y no obstante lo hacían. O sea, la idea de que exista una cosa, una disciplina a la que le denominamos ciencia, que le estudiamos y que tiene principios, no obsta para que en otros momentos ya hubiera conocimiento científico que no se le hubiera denominado de esa manera. No sé si me explique, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, lo que nosotros denominamos ciencia, si bien es cierto, tiene una serie de leyes, una serie de reglas que se han cumplido aun cuando no se conocían como tales, no necesita que se enuncien para que existan, ¿sí? De manera tal que esa es la función de inventar el conocimiento, las leyes, poderlas enunciar, que se puedan replicar, ¿no? Y pasando al derecho, pues sucede algo similar, ¿no? O sea, el denominar la ciencia lo podemos, yo hago la crítica, ¿no? Pero podemos convenir en que hay una serie de principios, una serie, otra vez, de axiomas, de dogmas, de ideas, inclusive de metodologías para resolver una controversia jurídica que aspiran, por lo menos, a que haya una cierta neutralidad, lo cual es deseable, una cierta imparcialidad que redundan en la certeza jurídica, ¿no? No dependo de que una persona se levante de buenas o de malas, o de que sea una, ¿no? O sea, de cualquier elemento subjetivo le caí mal porque sí, y entonces se porta de manera arbitraria, porque es una forma de convivencia social, es una forma además de asegurarnos de que haya relaciones sociales más o menos estables, equilibrio político, etcétera, ¿no? Y que no puede estar supeditada a la voluntad de una persona. Y entonces le añadimos todos estos elementos, todas estas construcciones, para que en la medida de lo posible tienda a ser objetivo, ¿no? Tiendo a juzgar de conformidad con los elementos jurídicos presentes en un expediente, donde sea, y no de conformidad con la persona. Y entonces la enunciación de hay ciencia me permite clasificarla por un lado, me permite dotarla de una cierta validez general, por otro, ¿no? Me permite establecer una serie de axiomas que a su vez me van a permitir formular argumentos de índole más o menos general y universal. Pero esa universalidad, a diferencia de lo que pasa con las ciencias naturales, siempre va a estar sujeta a la realidad cambiante, a la realidad de nuestras relaciones, ¿no? Nuestras relaciones sociales. O sea, siempre va a estar mediado por eso. De manera tal que, vamos a plantearlo así, ¿no? Las y los sujetos legitimados para reclamar para sí un derecho subjetivo público no es siempre el mismo, ¿no? Habrá unas personas que antes no tenían legitimidad para celebrar, ayer hablábamos del matrimonio, ¿no? Entre personas del mismo sexo. Hace 20 años no tenían la legitimidad para reclamar, para plantear una controversia y que les reconociese el Estado,
esa unión y reclamar ante ante el Estado, esa posibilidad de que se les reconociera el derecho subjetivo público. Y ahora sí, ¿sí? De manera tal que entonces, aunque podremos decir, bueno, sí, pero eso no depende del elemento subjetivo, es decir, no depende del juez, pero es que sí depende, porque hubo un juez primero, ¿no? Aunque haya sido la Suprema Corte, hubo un legislador, hubo una plataforma política, hubo una serie de personas que reivindicaron ese derecho, otras lo retomaron y entonces se reelabora esa condición de conformidad, insisto, con momentos sociopolíticos, ¿no? En donde emergen otros grupos, emergen no es porque no hayan existido, es porque adquieren un peso específico en la sociedad, porque su lucha, ¿no? Les va permitiendo manifestarse de manera más plena, más libre, y entonces pueden controvertir el contenido jurídico, ¿no? Esto ha pasado siempre, ¿no? O sea, antes los proletarios, ¿no? Las masas no tenían derecho al voto, las mujeres, las personas de color en los Estados Unidos, y así sucesivamente. Entonces, lo vamos ampliando de conformidad con una realidad y de cómo vemos esa realidad y de cómo construimos esa realidad, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que el carácter científico nos puede dar, insisto, argumentos, axiomas, valores y que sea, oye, no, pues es que hay una valoración de las relaciones sociales, aunque no lo enuncien de esa manera, a partir del principio pro persona y entonces ampliando esa esfera de derechos, vamos a ampliar, por ejemplo, la posibilidad de que quienes están privados de la libertad sin una sentencia condenatoria voten porque no han perdido la condición de ciudadanía, eso es una reelaboración, ¿no? Es una reelaboración que no proviene únicamente del derecho, porque la controversia, aunque se haya planteado en esos términos, proviene de una reivindicación de una persona que dice yo también puedo participar en la esfera política, es decir, votar, ¿no? Entonces, bueno, nada más, no sé si con esto aclaro o confundo más, ¿no? Podemos enunciarlo, podemos clasificarlo de esta manera para que nos arroje una cierta metodología y tomar decisiones que no sean arbitrarias. De ahí que podemos decir, bueno, sí tiene una pretensión de universalidad y si quieren científica, ¿no? Lo que pasa es que de pronto pensar que es una ciencia pareciera que es como autocontenida. La física, ¿cómo le explico? Con la física. Las matemáticas con las matemáticas. El derecho no. Y creo que esa es mucha de la riqueza que tiene, inclusive el derecho, ¿eh? O sea, no es nada más una crítica de, ay, estos creen que están haciendo ciencia. No, lo que pasa es que tiene muchos otros elementos, como decía, discursivos, narrativos, que lo enriquecen. Sí, Andrés. De hecho, ahorita que lo menciona, doctor, nosotros pensamos si hoy entran las ciencias transversalmente a apoyar el derecho, ¿no? La Sí, psicología, cuando se trata de algún asunto de menor, la antropología, cuando se trata de algún asunto de pueblos, y entonces, como usted lo menciona, pues ahí ya no se autocontiene. Entran otras ciencias a apoyar, a dar luz, a dar certeza a los juzgadores de cómo van a tomar su decisión y por qué. Entonces, con esta simple ejemplo que que acabo de mencionar, y hay mil más, vemos que pues no es autocontenida y que necesita del apoyo de otras ciencias para poder fijar el camino que van a tomar. sí, en efecto. Ahora, una cosa es apoyar, lo cual está bien, ¿no? Porque nos proveen a los operadores jurídicos, que luego les gusta decir así, ¿no? De herramientas para resolver una controversia. Pero también tienen una mirada propia. Es decir, la antropología también tiene una mirada con relación al fenómeno jurídico, que se sale de la mirada jurídica estricta, ¿no? O sea, ellos lo ven en términos de cómo sociedades determinadas se dan así normas, por qué se dan esas normas, cuáles son las prácticas que hay, cuáles son los elementos, cómo se reproduce. Eso es ajeno al derecho, en realidad, ¿no? O sea, ajeno al derecho como nosotros lo entendemos, ¿no? La dogmática jurídica. La sociología y la historia también, ¿no? Hay una historia del derecho que trasciende al derecho como una disciplina práctica en el sentido de resolver controversias, pero efectivamente también pueden ser disciplinas auxiliares, ¿no? Sin dejar de decir, pueden ser auxiliares, pero también tienen su propia manera de ver el fenómeno jurídico. Les voy a pasar el texto de Nietzsche, este sí se los recomiendo muchísimo. Aquí está. Y además en este sitio de la Caverna de Platón van a encontrar muchos textos filosóficos muy bien traducidos, ¿no? Que luego ese es un problema con los autores alemanes. Está particularmente bien traducido. Bueno,
Entonces, regresamos, ¿no? El elemento subjetivo. Insisto, no con ello queramos decir, y esto va a ser importante, yo espero que sí nos dé tiempo de hacer el ejercicio, ¿no? Que la subjetividad tampoco nos debe conducir, o sea, cuando digamos, es que hay un elemento subjetivo, lo cual no quiere decir, porque de esto se quiere separar siempre el derecho y hace bien, que sea arbitrario, ¿no? Arbitrario en el sentido de, pues, lo que yo decida, ¿no? En ausencia de contexto, los significados que le atribuyamos a las cosas van a ser arbitrarios. Vamos a verlo en el ejemplo más adelante. Bueno, entonces, en el elemento subjetivo, ya dentro de la dogmática jurídica, vamos a encontrar cierto tipo de intérpretes, no los únicos, sino aquellos que planteen controversias jurídicas y las resuelvan, ¿sí? Entonces, aquí vamos a atender al criterio según el autor de la interpretación desde la dogmática jurídica. ¿Quién está en posibilidad de interpretar las normas de derecho en los fines prácticos de este, ¿no? No como fenómeno histórico, social o antropológico. Entonces, los textos jurídicos, como son especializados, ¿no? Manifestados en constituciones, en tratados, en códigos, sentencias, tienen tecnicismos, ¿no? Esto es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Una redacción muy particular. Más allá de los esfuerzos ahora comunicativos por hacer un lenguaje ciudadano y más accesible para todas y todos, la verdad es que tanto las instituciones, o sea, no nada más son los latinajos o las palabras raras, ¿no? Que de repente se utilizan en la argumentación, sino que tiene una serie de reglas, tanto argumentativas, ¿no? Metodológicamente hablando, pero también, pues, la redacción está de la generalidad, ¿no? La idea de plantear hipótesis normativas. Entonces, esta redacción eh, supone, ¿no? Que no todo el mundo tendría, para efectos de la resolución de controversias, el entrenamiento para hacer una interpretación que, para los efectos prácticos del derecho, para la resolución de controversias, sirvieran para formular un argumento, ¿no? Además, claro, la norma jurídica, como no regula únicamente, el derecho no se regula a sí mismo, ¿no? Regula situaciones de la vida cotidiana, regula contratos, regula relaciones de trabajo, regula relaciones de tránsito, regula muchísimas cosas, ¿no? No sé si todo, pero muchas cosas sí las regula, ¿no? Con eso empezamos el día de ayer, ¿no? Entonces, pues también hay otro tipo de lenguajes, otro tipo de códigos lingüísticos, ¿no? Que incorpora, lo cual vuelve desde luego más compleja la labor interpretativa de las normas. Entonces, esto hace que sea necesaria una noción general sobre la creación y la aplicación de las normas, y también un contacto frecuente con la terminología y la estructura de dichos textos, ¿no? Inclusive a veces asesores especializados en cierta materia. Voy a poner un ejemplo que va a ser controversial, no voy a hacer una defensa de nada. Hay una reforma, bueno, ya entró en vigor porque es un decreto de reforma que tiene que ver, yo no sé nada de psiquiatría, voy a aclarar eso, nada de salud pública, voy a aclarar eso también. Pero se planteó una controversia primero, ¿no? Una controversia, pues lo plantearon abogados, que decían es que hay insisto, no estoy haciendo una defensa, voy a plantear una problemática nada más para ejemplificar esto y la importancia de leer no solo el enunciado jurídico, y de cómo esto está imbuido además de especialidades. Insisto con ello que no estoy defendiendo nada y me declaro ignorante de la psiquiatría, me declaro ignorante de la salud pública y por lo tanto de las decisiones en materia de política pública que se puedan instrumentar, y yo no podré decir nada ni a favor ni en contra. El chiste, pues, es que hubo un decreto en donde los hospitales psiquiátricos, más o menos, ¿no? Iban a cambiar un poquito su naturaleza. Ya no iban a ser hospitales de especialidad, sino que iban a incorporar otro tipo de subespecialidades, ¿no? Y que la psiquiatría se va a tener que eh, atender desde los hospitales de primer nivel, las clínicas familiares, y esto no va a tener que tener su unidad de psiquiatría. Y la controversia que surgió fue sobre todo con relación a dos cosas, ¿no? Una, que aparentemente la redacción del texto, que era el artículo 74, me parece, de la Ley General de Salud, decía esto, ¿no?
que los hospitales de especialidad psiquiátrica tenderían a ya no expandirse, ya no habría más, y que estos, los que sí existiesen, tendrían que dedicarse también a otras cosas. Leído así, aisladamente, pues uno dice, están desapareciendo los hospitales de psiquiatría. Y empezó esta controversia en redes sociales. Pero, ¿qué pasa? Pues hay que leer el texto de la reforma, hay que leer la exposición de motivos. Y ya cuando uno lee la exposición de motivos, no quiere decir que necesariamente quede más claro, porque, insisto, tiene una parte de evaluación de la salud pública, una parte de psiquiatría, ¿no? Y hay una justificación con relación a ese enunciado. Eso es a lo único que voy, no a la polémica con relación a esto, porque, insisto, yo no sé nada de eso y no me podría pronunciar. Tendría que preguntarle a un psiquiatra que estuviera en un psiquiátrico y que me dijera, está bien, está mal y por ¿no? Pero el texto aislado de la norma no respondía a la duda fundamental, que era, es que van a desaparecer los psiquiátricos, y era, no, si te vas a la norma, hay otro tipo de elaboración con relación a la persona, ¿sí? Que poniéndonos muy filosóficos, pues hay ya quien ha trabajado esta idea de la invención, lo voy a decir así en términos nietzscheanos, ¿no? De la psiquiatría como una disciplina, de la medicación, de la locura, ¿no? Está Foucault y está otro texto que yo les recomiendo mucho que se llama, ay, se me olvidó el nombre, pero el autor es Castells, no Manuel Castells, y ahorita me voy a acordar del nombre, ¿no? Porque es la edad de oro de la psiquiatría, pero no me acuerdo cuál es el título del libro. No se consigue muy fácil, pero está en la biblioteca de la UNAM y en algunas bibliotecas, pero es como el derecho, ¿no? Aquí voy a ese ejemplo, ¿no? Como el derecho eh, legitima la labor del Estado con relación a ciertas personas, ¿no? Les denomina, el derecho tiene esta función nominativa, ¿no? Me denomina ciudadano y entonces mi acción como individuo cambia, ¿no? Puedo votar. Me denomina delincuente y entonces mi posibilidad de acción se limita y me sustraen de mi casa, ¿no? Y me llevan a otro espacio en donde, del cual no me puedo salir durante un tiempo, ¿sí? Me denomina, sigo con mi obsesión, casado. Y entonces eso condiciona ciertas relaciones sociales, ¿no? Que puedo y no puedo tener, ¿sí? Cuando celebro un contrato, yo no soy casado, pero si lo fuera y celebrase un contrato de arrendamiento, una apertura de cuenta, tendría, o sea, mi relación con el banco, mi relación con la arrendadora, quien fuera, cambia, porque entonces, pero es que estás sujeto a esto y entonces necesitamos una firma. También necesitamos el aval, necesitamos el consentimiento de tu cónyuge, ¿no? Entonces, cambian mis relaciones inclusive sociales. Bueno, cuando se denomina una persona, esto lo estudia Foucault y este trabajo de Castel, le denominan loco, ¿no? Que tiene una elaboración de distinto tipo y médica, ahorita voy a la pregunta, ¿no? Me pueden sustraer, me pueden llevar a un psiquiátrico, me pueden dar una serie de tratamientos, ¿no? Bueno, esto solo para decir esa función nominativa, que otra vez no es obvia, ¿no? Más allá de que pueda tener una serie de justificaciones que a mí me trascienden, en el caso de la psiquiatría, solo lo pongo como ejemplo, ha sido problematizada por diversos autores, entre ellos Michel Foucault, la invención de la locura, no se llama la invención de la locura, se llama la historia de la locura en la época clásica, tiene 2 tomos, 3 tomos, y todos son muy interesantes, ¿no? Solo para decir eso, solo para plantearlo de esa manera, ¿no? Sí, aquí está lo de la Ley General de Salud. Ese es el texto del artículo. Mira, si era el 74 de la Ley General de Salud. Yo recomiendo, y se los puedo mandar, no para que cambien la opinión con relación a esto, sino para tener más elementos de interpretación, la exposición de motivos, porque el enunciado como tal, y esta es una parte hermenéutica importante, sin contexto, pues nos puede decir, híjole, ¿no? Qué mala onda, ¿por qué van a hacer esta cosa? Ya con la exposición de motivos queda un poco más claro, al menos los porqués. Insisto, sin que con ello implique que vamos a estar de acuerdo o no, pero vamos a tener mejores y mayores elementos para interpretar un enunciado, que eso es a lo que voy, ¿no? Porque, insisto, además aquí, y el ejemplo me parece que era pertinente, más allá de lo polémico que pueda ser, y yo sé que hay muchas cosas que a veces cuando me le pasa poniendo ejemplos polémicos, ¿no? Pero hay estas otras mediaciones, ¿no?
pero lo decía porque la terminología, la estructura de los textos también requiere de una asesoría especializada en cierta materia, y entonces dije, claro, el tema del psiquiátrico, ¿no? Los hospitales psiquiátricos. Bueno, en un sentido amplio, cualquier persona puede tomar el texto y leerlo. Ahí está, ¿no? De hecho, el acceso a las normas, su manifestación, ya habíamos dicho, ¿no? Es una obligación. La publicación es un requisito formal para que exista una ley, ¿no? Y para que pueda ser aplicable y aplicada, tiene que estar publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pero para que la interpretación cobre fuerza argumentativa, tenga un peso específico y pueda llegar cabalmente a su fin, ¿no? Es decir, resolver controversias jurídicas, necesitamos un razonamiento, un conocimiento jurídico, ¿sí? Desde luego la experiencia, el contacto directo con este tipo de textos. Entonces, es desde ahí que consideramos, o que se considera de manera general, al la o el jurista en general como la persona idónea para develar el contenido de las normas jurídicas en lo que hace a una controversia de derecho, ¿sí? Porque Castell, ahorita se me olvidó, es Robert Castell, no era abogado, y no obstante observa el fenómeno jurídico como se elabora a partir de la idea y de una necesidad, porque él parte de esa premisa, ¿no? Había muchas personas que estaban en la calle, ¿no? Que las familias, cuando había personas que estaban mal de sus facultades mentales, pues las echaban a la calle, ¿no? Así que no tengo qué hacer con ellas y no tengo ninguna obligación. Entonces se empezó a hacer un problema, hasta que dijeron, oye, pues no, pues es que hay de dos. O el Estado tiene que intervenir y poder sobre de estas personas tomar una decisión, pero también que hay una obligación que se traslade a los familiares, ¿no? Y entonces viene ya después la elaboración médica, ¿no? Esto para reforzar la idea, aún el conocimiento técnico científico, como puede ser la medicina, pues tiene elaboraciones sociales, ¿no? Responde a necesidades sociales. No es una diatriba en contra de la psiquiatría como disciplina, aunque podría tener mis reservas con relación a ciertos tratamientos, pero eso no tiene nada que ver. El chiste, pues, es que para plantear controversias, argumentos jurídicos desde el derecho y resolver con ello controversias, pues será el jurista, ¿no? Entonces es el intérprete por excelencia del enunciado jurídico. Pero aquí teníamos la subclasificación, ¿no? Y entonces hay una serie de interpretaciones, ¿no? Aquí vemos esta en la diapositiva, ¿no? Una interpretación científica o doctrinal. Eh, como es obra de particulares calificados del derecho que no, eh, eh, que no tienen en un cargo público necesariamente que los faculte para interpretar la ley de forma vinculante, la interpretación doctrinal o científica se puede considerar como privada, ¿no? O sea, está circunscrita a lo que una persona, otra vez, no quiere decir con ello que sea el grado de subjetividad arbitrario de yo le doy el significado que quiero, sino que es una interpretación que no necesariamente formula la generalidad, ¿no? Una interpretación general, como sí sería, lo vamos a ver más adelante, pero ya lo saben, ¿no? La interpretación de la Suprema Corte, ¿no? La interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como Tribunal Constitucional, pues le da efectos universales, o bueno, generales, para efectos de la resolución de controversias, ¿no? No para la historia, no para la filosofía en sentido amplio, ¿no? No para la sociología, aunque ellos dirán, mira, como, por ejemplo, la sociología, como una práctica social que es investir de poder a una persona para que tenga el poder nominativo y denominativo, ¿no? Y entonces se construye a esa persona de una manera determinada, se le dota de una serie de facultades, ahí Durkheim lo estudia, o bueno, podemos trasladarlo a Durkheim. Luego me recuerdan hacer una publicidad mía, voy a jalar agua para mi molino, como si no lo hiciera ya lo suficiente. Y entonces, pues es una interpretación, insisto, que no necesariamente establece vínculos generales para la comunidad jurídica, que es lo que nos interesa ahorita, pero que ya dijimos, es un campo restringido, porque hay otras interpretaciones posibles, aunque no para los fines prácticos de resolver controversias jurídicas, ¿no? Entonces, esta interpretación privada, ¿no? De doctrinarios, de especialistas del derecho, ¿no? Profesores, consultores, pueden sí ser retomadas, ¿no? A veces, y solo muy poquitos autores han tenido esta posición,
que son retomadas en las sentencias de las cortes, ¿no? Bueno, no poquitos, me refiero a poquitos mexicanos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, pues a Dworkin cita a menudo, ¿no? Se cita a Robert Alexis, se cita a Ferraioli, ¿no? Y así, pero que finalmente ellos son doctrinarios, ¿no? Que han planteado alcances de conceptos, definiciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, finalmente estos serían interpretaciones privadas. Y comúnmente el sentido, la valía de esa interpretación, radica en que tienen un carácter orientador, ¿no? Da luz al juez, a la jueza, en la búsqueda de la aplicación de la norma cuando se encuentra con complicaciones en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Sucede igual cuando un juzgador escucha los alegatos, los famosos alegatos de oídas, ¿no? O cuando los lee dentro de una litis, ¿no? Que previamente estos, ¿no? Las y los abogados, por eso decimos, esta también podría ser una dimensión de la interpretación privada, la doctrina, pero también, ayer decíamos, los abogados, cuando representan a una persona en un conflicto jurídico, tienen una pretensión de verdad, además de la cuestión discursiva, además de la cuestión argumentativa, en términos formales, metodológicos, también es una interpretación, ¿no? Una interpretación privada, una interpretación propia de los alcances de la norma, en donde están presentes todos estos otros elementos hermenéuticos, ¿no? No únicamente, insisto, jurídicos, ¿sí? Otra vez con lo mismo, o sea, vuelve la burra al trigo, vuelvo yo a lo mismo, ¿no? Tiene una serie de elementos que trascienden al derecho, aunque se formulen en términos jurídicos, ¿no? Relaciones sociales deseables, relaciones sociales deseadas, ¿sí? Yo quiero que esta institución me reconozca el derecho a formar parte de ella. Bueno, se puede plantear en términos jurídicos y se puede hacer uso, como se hace, de algunos principios, pero que, insisto, esos principios no siempre han estado universalmente reconocidos. Sí, el principio pro persona y ha tenido distintos alcances. Bueno, entonces lo que buscamos con esto, pues, en esta interpretación es que orientemos, ¿no? La decisión del juez a favor de la causa de la representada o representado, ¿no? Es una interpretación doctrinal, ¿no? Los profesores ya lo dijimos, ¿no? Cuando explican a sus estudiantes el contenido de una norma, los porqués. Y este tipo de interpretaciones, pues las encontramos en las obras, ¿no? De los profesores, cuando buscan orientaciones sobre el sentido de la norma en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Insisto, aquí podemos ampliarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando de la elaboración del fenómeno psiquiátrico, pues hay interpretaciones de Foucault que lo hace desde un plano filosófico, pero cómo se inventa, ¿no? Se inventa la psiquiatría como un problema. Robert Castell también lo hace. De verdad, yo les recomiendo muchísimo el libro de Castell porque además él hace un estudio jurídico. Él va a los, ¿cómo se llaman estos? A los diarios de debates, ¿no? Y ve cómo se posiciona cada uno, cómo lo concentra en un problema. Miren, les voy a dar el nombre del texto, porque aquí lo voy a encontrar rápido. Eh, Déjenme, les voy a decir, no, el orden psiquiátrico se llama. Orden psiquiátrico, la edad de oro del alienismo, ¿no? Con esto no necesariamente quiere decir que, voy a a él no le gusta la psiquiatría, ¿no? No importa tanto eso, ¿no? Sino cómo se construye esta figura y cómo hay una elaboración de la persona, porque el demente no es sujeto de derecho, ¿no? No puede ser objeto de sanción. O sea, hay dentro de esto toda una elaboración jurídica. Les voy a pasar el enlace. Bueno, sí, aquí está en un sitio, ¿no? De ventas, pero viene una reseña así chiquita. Esto no es una invitación a que utilicen esa plataforma para comprar nada, es solamente para que vean el libro, ¿no? Insisto, se puede consultar en la biblioteca UNAM, yo ahí lo consulté, y luego lo compré en una librería de viejo que lo encontré, porque en realidad es difícil de comprar, pero sí nos da una idea de cómo el fenómeno jurídico trasciende al propio derecho, pero cómo se elabora y cómo se,
se incorporan otras disciplinas para hacer un discurso jurídico en torno a un cierto tipo de personas que tienen una denominación justificada científicamente, ¿sí? Entonces, esa cosa es bien, bien interesante y nos da herramientas hermenéuticas, ¿no? Porque en la hermenéutica también nos tendríamos que preguntar cómo es que se construye un determinado sujeto y por qué. Claro, una hermenéutica en sentido amplio, no en sentido práctico de resolver controversias de derecho, ¿no? Pero bueno, aún ahí podríamos encontrarlo. Si ustedes leen, y yo los invito a que lo hagan, solo para efectos de entender, solo para efectos hermenéuticos, la exposición de motivos de la reforma en cuestión, ¿no? No se encuentra fácil, pídanmela si no la encuentran, porque la exposición de motivos es de una iniciativa, entonces esa iniciativa pasó a dictamen, ¿no? Pero es la iniciativa que finalmente se tradujo en esa reforma, ¿no? Entonces, bueno, si les interesa, por favor solicítenmela y yo se las hago llegar. En fin, ese es un tipo de interpretación, ya decíamos, y que puede tener alcances hermenéuticos tan amplios como nosotros decidamos. Claro, si somos funcionarios judiciales, pues no tendríamos que irnos a Robert Castell para dilucidar si la reforma es constitucional o no. Nos bastaría con irnos a algunos conceptos con relación a salud pública, con relación a otros modelos, quizás ahí convendría una cierta metodología comparada, otros modelos, que por cierto la iniciativa lo retoma un poco, otros modelos pues psiquiátricos, ¿no? Y después ver cuáles son las finalidades constitucionales y así sucesivamente, ¿no? Y quizás un análisis de ponderación, pero eso ya es otra cosa. El chiste, pues, es que habrá una interpretación con más elementos que solo el enunciado normativo. Eso nos lleva a la siguiente interpretación, que es la auténtica, que ya nos preguntan por qué auténtica, ¿no? Es una manera de denominar. Lo que pasa es que recordemos, ¿no? Hasta hace relativamente poco, en el derecho había una preponderancia del juzgador, perdón, del legislador, ¿no? Y en realidad se trataba, ya no se trata de eso, ¿no? Afortunadamente, pero se trataba en un principio de dilucidar eso, la voluntad del legislador, porque de ahí emanaba la ley. Lo que pasa es que ya sabemos que la ley, uno, no es la única fuente de derecho, y que no solo el legislador crea derecho, también las y los juzgadores crean derecho, ¿no? En la interpretación jurisdiccional que da. Pero bueno, entonces por eso tuvo la denominación en algún momento de auténtica, ¿no? Es auténticamente lo que dice el texto de la ley, porque es su fuente primigenia o es su fuente por excelencia, ¿no? Entonces, esta interpretación que emana obviamente del poder legislativo, ¿no? Del autor, autora de la norma jurídica, digamos, tradicional, es el alcance y el sentido de la ley interpretar mediante otra ley secundaria, ¿no? Entonces, posee obligatoriedad general y brinda claridad sobre cómo debe de aplicarse la norma correspondiente, ¿sí? En la Constitución, igual en el artículo 72, pues establece, ¿no? Que en lo referido a la interpretación de las leyes, pues habrá trámites o se observarán los mismos trámites establecidos para su formulación. Entonces, es una interpretación en donde pondera una visión de la función judicial como aplicativa, no interpretativa de las leyes, ¿no? Cosa que desde luego ahora rompe, afortunadamente, decía nuestra tradición, porque ya el juzgador interpreta, ¿no? Y no únicamente, fíjense, desde el sistema positivo, ¿no? De decir, bueno, es que hay lagunas y entonces el juzgador acude a la interpretación sistemática, funcional, eso lo siguen haciendo, ¿no? Sino que también le puede dotar de un sentido. Y ahí hay controversias, ¿no? Controversias epistemológicas sobre qué es el derecho. Hoy hay una conferencia, ya les había dicho, a las 11 de la mañana en la Escuela Judicial, por eso tengo que irme temprano, porque tengo que acudir presencialmente a la conferencia. Y digo, tengo que, tanto por obligación como porque me interesa, ¿no? Pero es obligatorio, digamos. Para mí la asistencia presencial es obligatoria, por eso me tengo que desplazar desde acá hasta la escuela judicial. En fin, entonces es como también en la formulación de los enunciados jurídicos vamos a encontrar ya una centralidad del juzgador y que además en esa centralidad del juzgador, ¿no? Los elementos de interpretación, porque normalmente la interpretación jurisdiccional es, bueno, a partir de la reforma de 2011, ¿no? Esto amplió las posibilidades, otra vez, hermenéuticas, ¿no? Quiénes podían y hasta dónde podían. Ahorita voy a la interpretación judicial, pero era este sujeto dotado de legitimidad por el Estado para resolver controversias jurídicas, puede o no interpretar la ley, ¿no?
y hasta dónde. Entonces, el positivismo, ¿cómo lo resuelve? El positivismo, que desconfía mucho y no sin razón del elemento subjetivo, decía, no, es que si lo supeditamos a una decisión particular, como puede ser de un juez, por más que tenga entrenamiento, vamos a tener un grado alto de incertidumbre, es decir, no voy a saber qué va a resolver, ¿no? La idea de la seguridad jurídica es tener un margen de predictibilidad. Digo, bueno, no solo sé que va a ser justo por la decisión, que va a estar bien argumentada, que va a estar bien fundada y motivada, es eso, ¿no? Está pegada a la ley y me da las razones por las cuales está pegada a la ley, pero además también hay una elaboración histórica en el sentido jurídico estricto, ¿no? Que me dice hay precedentes o hay antecedentes, hay controversias que se resuelven de esta manera y así sucesivamente, aunque siempre va a haber un grado de impredictibilidad, ¿no? De indeterminación. Esto lo estudia Jerome Frank, por cierto, en un libro que se llama Derecho e Incertidumbre, que también les recomiendo, perdón que les esté aventando así como muchos libros, pero tiene su cosa interesante, ¿no? En fin, entonces aquí vemos, hay un posicionamiento teórico en donde el intérprete de la ley ya, insisto, no solo lo hace para colmar los vacíos, ¿no? Para decir, bueno, pues entonces acudo a otra legislación para hacer, o ver la ley no solo como un enunciado jurídico, sino como parte de un todo, de un sistema jurídico, ¿no? Y que cumple una función. Pero ahí me sigo quedando, digamos, con la ley como la fuente primigenia de interpretación. Es la cuestión que Montesquieu pensaba, ¿no? Los jueces son la boca de la ley, pero nada más, ¿no? Más una idea mecanicista, ¿sí? Ahora cuando el juzgador, ya dotado de este poder del Estado para resolver, pero también para decir, para determinar, ¿sí? Y con esto vamos a entrar a algo bien interesante, que es la indeterminación, ¿no? O sea, el enunciado jurídico, ayer preguntaban, y fue una pregunta bien pertinente, ¿no? Entonces, solo cuando se resuelve un conflicto sabemos cuál es el contenido de la norma, ¿no? Yo dije, bueno, tenemos una hipótesis general que se formula y que ahí revela una cierta intencionalidad, tanto del Estado como, y además, claro, no todas las leyes regulan necesariamente relaciones entre privados. Hay leyes que regulan, por ejemplo, una ley de salud, pues esa, a reserva de que se tildara de inconstitucional y hubiese una resolución con relación a ella, pero si no fuera así, produce efectos generales porque instrumenta una política pública, ¿no? Y con ello una institución y la define sus funciones, sus competencias. Entonces, no es que sea tal el grado de indeterminación que solo a partir de una controversia, ¿no? Pero muchas sí son así, ¿no? Muchas sí dependen de una labor de enunciación posterior, ¿no? Vamos a mi ejemplo, a mi ejemplo de psicoanalista, ¿no? O sea, psicoanalista para mí, del matrimonio. Bueno, es una institución que podría, a ver, no pasa, ¿no? Pero podríamos pensar, ¿qué tal que se instituyera y nadie lo hace? Pues no se ha materializado, ¿no? De manera tal que está regulando una situación inexistente. Normalmente no sucede así, regulamos lo que existe, ¿no? No regulamos algo que, pues, para ver si a alguien se le ocurre hacer esto, ¿no? Inclusive los delitos no se regulan. ¿Qué tal que en una de esas a alguien se le ocurre hacer esto y no lo tenemos tipificado, ¿no? Normalmente surgen por relaciones, ¿no? Que van funcionando de una manera determinada. Pero bueno, vamos a suponer que se instituyese algo y ese algo nunca se materializa. Existe la posibilidad de, pero no su concretización, ¿sí? Para efectos hermenéuticos, pues también sería bastante interesante y bastante rico pensarlo de esa manera, ¿no? ¿Qué pasaría si una institución jurídica existente nunca se concretizara en ninguna realidad material, ¿no? Eso nos diría muchas cosas, ¿no? De su poca funcionalidad, por ejemplo, pues ¿para qué regulas algo que a nadie le interesa, ¿no? Que no resuelve nada en realidad, pero luego sí hay problemas así, ¿no? Que cuando regulan surgen conflictos de, ¿para qué lo haces, no? Este conflicto no lo teníamos. Hay conflictos por fronteras que a veces resultan así, ¿no? Y a partir de que se regula, entonces surge esta, esta cosa, ¿no? Bueno, esto solo para decir que en las controversias hay una interpretación y en la interpretación hay una concretización tanto del conflicto, pero también una valoración
no solo del contenido de la norma, sino de todos los componentes que la conforman, que no solo son, insisto, no solo son normativos en el sentido de, es que lo vinculé con esta otra norma, interpretación sistemática, trasciende a esto, ¿no? Porque entonces aquí encontramos, ¿no?, los principios jurídicos, la teoría principialista, ¿sí? O ideología, así la denomina, ¿no?, en el libro que también les recomendé ayer del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y Roselia Bustillo, que es principialismo electoral, ¿no? Principios, ¿en dónde están formulados los principios? Pues, bueno, tienen una formulación más o menos general en la Constitución, ¿no? O en los tratados internacionales, ¿no? Y entonces desentrañamos el contenido a partir de una controversia concreta. Por eso decía, vamos a ese grado de indeterminación de la norma. No regula todo lo que va a regular, no regula todas las situaciones que pueden plantearse. Y entonces aquí viene esta importancia del juzgador. Voy a poner otro ejemplo, sí de derecho electoral. En 2017, luego de la reforma electoral de 2014, cambió el sistema de medios de impugnación en materia electoral y la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, Ley General en materia de medios de impugnación en materia electoral. Y entonces había un procedimiento, bueno, hay un procedimiento que es el procedimiento especial sancionado, el famoso PES, ¿no? Y el PES tiene un recurso de revisión del procedimiento especial sancionado y una serie de sujetos legitimadas para interponer ese medio de defensa. Entonces, en Nuevo León, en 2017 hubo una controversia relativa a el posible uso indebido de recursos públicos para promover la imagen de una persona que quería ser gobernador del estado. Y una persona en particular lo denunció. Concretamente, lo acusaba de haber, creo que era un informe de gobierno, una cosa así, y había colocado espectaculares más allá de las fronteras del municipio al cual estaba ligado. Y entonces dijo, son actos anticipados de campaña y uso indebido, es decir, indebido uso de recursos públicos. Pero ¿qué pasaba? Que no había una vía idónea, ¿no? O sea, cuando el sujeto interpone esta denuncia, porque primero es eso, ¿no? Se instruye un procedimiento especial sancionador, llega a un resultado negativo para la persona que lo había instrumentado y entonces acude a una vía procesal. Y cuando acude a la vía procesal, le dicen no tienes legitimación. Pero, pues, ¿qué pasa cuando no tienes legitimación procesal? Pues que una de dos, o te equivocaste en la vía o no existe una vía. Y si no existe una vía, estamos ante un problema de inseguridad jurídica, ¿no? Porque no estás obteniendo, en términos del 17 constitucional, no estás obteniendo una respuesta judicial, ¿no?, a tu pretensión, lo cual te coloca en una situación de incerteza, ¿no? Independientemente de lo fundado que pueda ser tu pretensión, tendría que haber de manera ideal, ¿no?, una respuesta, aunque fuera negativa, pero una respuesta fundada y motivada. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que el caso llega a la sala superior y dice, pues es que hay que instruir un procedimiento idóneo. Pero luego hay cuestiones análogas que tampoco encuentran una vía, ¿no? Y dicen, ok, vamos a establecer, y esto está establecido jurisprudencialmente, no existe en la legislación, el juicio electoral, que sirve para todos aquellos, es una vía procesal, es un derecho adjetivo con el que cuentan las personas, que no habiendo una vía idónea, no se queden en el limbo, ¿no? No se queden sin poder pedir una respuesta al órgano jurisdiccional, ¿sí? Entonces es una forma de tramitarlo. ¿A qué voy con esto? Hay una interpretación, hay una insuficiencia, pero no nada más una insuficiencia legislativa, que sí la hay, sino ligada a principios, ¿no? Porque desde una perspectiva así como muy, muy legalista, pues es que no hay vía. Y si bien es cierto, esto redunda en su perjuicio, no menos cierto es que no podemos hacer ello para lo que la ley no ha establecido. O sea, hubiera sido una vía posible, ¿no? La ley, al no establecer una vía idónea para la persona en concreto, ¿no?, pues lo procedente es desechar la demanda por improcedente. Valga la redundancia, ¿no? Lo raro, ¿no? Procede desecharla por improcedente, ¿no? O la consecuencia, pues.
Al no haber una vía idónea, entonces el sujeto no tiene legitimidad para interponer medio de defensa que intenta. Pero ¿qué pasa? Que hay una interpretación de la Constitución y dice, no, la Constitución contiene principios. ¿Cuál es el principio aquí? Pues el acceso a la justicia. Artículo 17 constitucional. Entonces tenemos que tener una respuesta más amplia. No lo podemos dejar en esa incertidumbre. Y se instruye esta vía, ¿no? Pero entonces aquí hay una norma adjetiva, perdón, una norma adjetiva que produce efectos, que es general, ¿sí? Y que establece una vía para impugnar distintas, distintas resoluciones, ¿no? Para las cuales no exista esta. Entonces, es una interpretación del Poder Judicial, ¿no? Es la función jurisdiccional de las y los juzgadores, ¿no? Una, insisto, una interpretación que no se limita al contenido normativo, ¿sí? Y que, insisto, si nos ponemos estrictos, si nos ponemos quisquillosos, tampoco se limita al derecho, ¿sí? Voy a otro ejemplo. Roe versus Wade, México y Estados Unidos, un ejemplo comparado, ¿no? Esto nada más para ver cómo los elementos interpretativos no son solo del sistema jurídico, aunque parezcan serlo. En términos generales, no me voy a poner demasiado técnico, en Roe versus Wade lo que se resuelve es si la federación tiene o no competencia para emitir la legislación en materia de interrupción del embarazo, y ahora había un precedente, ¿no? El sistema norteamericano funciona así, que dice sí tiene y ahora dice no tiene. Y hay una serie de argumentos técnicos jurídicos para ello. Pero detrás de eso hay una elaboración más amplia, ¿no? Hay una integración de la Corte. Yo decía ayer, en Estados Unidos, si algo tienen de bueno, que cada vez son menos cosas buenas, aunque sí tienen lo suyo, ¿no? Es que sin mayor problema, ellos sí dicen hay jueces conservadores y liberales, ¿no? Y así es. Y hay una integración, y la integración de esas cortes, y no es nuevo, ¿no? Reagan lo intentó en su momento, Bush lo intentó en su momento. Pones, bueno, nombras, nominas a personas en donde sabes que tienen una posición ideológica y que esa posición ideológica condiciona cómo valoran las relaciones jurídicas deseables y deseadas. Que esto me parecen puntos clave para efectos de la interpretación del derecho en términos hermenéuticos, ¿sí? Porque entonces la valoración que se haga de los alcances, de las definiciones, de los axiomas, van a ir de conformidad con qué es lo que se analiza. Pues sí, la norma, pero en casos en concreto, y los casos en concreto no son normativos, aunque se planteen en términos normativos, ¿no? Entonces, aquí es una relación deseable o deseada de quién contra qué, del Estado con relación a las personas, ¿no? La posibilidad de que exista de que se ejerza el poder del Estado, es decir, la criminalización en este caso, del Estado con relación a personas que llevan a cabo una determinada conducta. ¿Y en México qué se determinó? Determinó la Suprema, no me voy a meter en controversia, determinó la Suprema Corte de Justicia, eso solo lo digo para no acepto comentarios, con relación a esto, o sea, no vamos a hacer una clase con relación a la moralidad o no de esto, más allá de que yo ya he hecho muy evidentes cuáles son mis posiciones. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice un Estado democrático, no lo enuncia así, por eso digo, podemos ampliarlo y decir relaciones sociables o deseadas o deseables. Entonces, un Estado de derecho democrático no tiene legitimidad para criminalizar este tipo de conductas, ¿sí? No tiene derecho porque hay otro derecho que se reclama y que tiene un peso mayor, ¿no? Bueno, otra vez estamos evaluando relaciones sociales, ¿sí? Esto solo para decir cómo este elemento subjetivo, aun cuando está imbuido de una argumentación técnica, tiene elementos ideológicos, tiene elementos valorativos, ¿sí? Entonces, bueno, es un tipo de interpretación vinculante, desde luego oficial, que obliga a, dependiendo de los alcances, ¿no? A las partes involucradas o a todos, a todas, los que, insisto, dependiendo del órgano de que se trata, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Pero, insisto, decíamos,
tiene implicaciones con relación a la hermenéutica, ¿no? Porque posiciona a el sujeto, la sujeta, intérprete, de una manera distinta con relación al derecho. Y aquí ya es, sí producen derecho, ¿no? Los jueces. Bueno, vamos a avanzar en la presentación. Vamos a hablar de algunas escuelas de interpretación jurídica, ¿no? Y cada una de estas, lo que vamos a ver es que, pues, tiene una idea de qué es el derecho. Eh, Quizás ahorita algunos de los que yo toque van a decir, pero pues eso para qué, ¿no? Es como muy arcaico, pero cada una de estas nos va a dar cuenta, ¿no? De la premisa central, que es, no podemos prescindir del elemento subjetivo. Juzga, valga la redundancia, un juzgador. Ese juzgador valora relaciones sociales, otra vez deseables y deseadas. Elabora lo que significa un concepto, ¿no? Un concepto con toda su abstracción y su generalidad, como es ciudadanía, como es democracia, como es nación, y así sucesivamente. Y en esas valoraciones, y esto es algo importante, ¿no? Porque cuando decimos ideología, pues es que cuando dices ideología quiere decir que el juez, que el juzgador, que la juzgadora, magistrada, magistrado, están permeados por elementos ajenos al criterio jurídico. Lo podemos ver así porque sucede, pero también lo podemos ver desde un punto de vista un poquito más académico, si queremos, y decimos, bueno, son cuestiones de marcos teóricos, ¿no? Son cuestiones de cómo se posiciona con relación al derecho, cómo se posiciona con relación a los conflictos que surgen. Y entonces aquí lo que vemos es que las escuelas, y aunque digamos, pero esa escuela del exégesis ya no importa, ¿no? Porque pues ya no existe. No, pero sí existe distintas escuelas, no voy a decir alguna, ¿no? Pero, y cada una de estas se posiciona de una manera, ¿no? Con relación a los hombres, a las mujeres, insisto, a las relaciones sociales. Y entonces esa doctrina, ¿no? O sea, nosotros vamos a las aulas y no aprendemos todas y todos el derecho de la misma manera, ¿no? Influye desde luego la escuela y puede haber un sesgo en la selección. Pues es que a mí me gusta esta escuela porque lo que sea, ¿no? Porque tiene esta posición con relación a la religión o no, este laicismo, etcétera, o con este profesor. Y uno también tiene esa posición, ¿no? Y eso desde luego que influye en cómo las y los juzgadores eh, analizan un fenómeno determinado, ¿no? ¿Sí? O sea, si es una escuela que le da una cierta preferencia a las relaciones individuales con relación al colectivo, pues entonces sus decisiones van a estar, no digo necesariamente condicionadas, pero van a estar influidas por esa forma de ver el fenómeno jurídico, a eso voy, ¿no? Entonces, por eso es interesante ver las escuelas hermenéuticas, ¿no? Cómo valoraban el derecho. Entonces, la escuela de la exégesis se basa en el método gramatical, ¿no? Desde la época, perdón, en que el derecho deja de ser consuetudinario, se atiende al texto escrito de la ley, ¿no? Es una escuela que nace en Francia y que encuentra en la promulgación del Código Napoleónico su punto más claro de referencia, ¿no? E inspira a la codificación moderna de la ley. Entonces, de acuerdo con esta escuela, la ley es el único origen de las decisiones judiciales, ¿no? O sea, acepta la interpretación, pero solo según su texto, que es lo que decíamos. Aunque quizás podamos decir, oye, pero el exégesis todavía tendrá alguna influencia, sí, ¿no? En tanto que sigue habiendo posiciones que dicen la única fuente de interpretación tendría que ser la ley, ¿no? Pensándola también de cierta manera que el señala en el sentido de las respuestas tienen que estar en este sistema autocontenido, pero además un sistema autocontenido que prescinde de la parte axiológica, desde luego de la parte moral, ¿no? Porque es la ley por la ley, ¿no? Entonces, este, aunque puede haber otras fuentes de decisión, ¿no? Decía esta escuela, que con frecuencia suplantan la voluntad del legislador, ¿no? Los precedentes, los usos no reconocidos expresamente por la ley, los principios generales, los axiomas, perdón. Esta escuela sostiene y llega al extremo de sostener que el juzgador, si hay leyes contradictorias, ambiguas, ¿no? Porque admiten la interpretación, pero solo como fuente, que eso es lo importante, ¿no? Para entender la cuestión hermenéutica, ¿no? No nada más es la posición teórica y la metodología, sino
cuáles son los alcances de la interpretación, de qué elementos se puede llegar el juzgador para interpretar. Entonces, ¿puede interpretar según la exégesis? Sí, pero solo de la ley. ¿Y qué pasa cuando hay leyes contradictorias, ambiguas o insuficientes? Dice, abstenerse de juzgar. La interpretación de la ley, por lo tanto, la búsqueda de su sentido para los exégetas, es la indagación de la voluntad infalible del legislador por medio de una expresión textual en los códigos, ¿no? Entonces, obviamente aquí lo más importante pues es la gramática jurídica, ¿no? Por encima de la justicia y de la equidad, por encima de la causa motora del legislador para crear la ley, ¿no? La causa motora, pues muchas causas ajenas al propio derecho, ¿no? Entonces, la función de los jueces es una aplicación deductiva de la ley, ¿no? En forma de silogismo, su función, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la cuestión de la exégesis, ¿no? Es como una especie de un logos de lo razonable, ¿no? Y bueno, eso, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Por respuesta, viene otra escuela, que es la escuela histórica, ¿no? En la escuela histórica, lo que encontramos nace en Alemania y lo siguen Friedrich Carl von Savigny, ¿no? Que tiene estudios romanistas, ¿no? Interesantes, y sostiene que el derecho, vemos cómo esto es importante, ¿no? Porque es la posición teórica desde la cual analizan el fenómeno jurídico. Si el derecho es la ley contiene el derecho, y la única interpretación posible tiene que ser la interpretación de la ley con relación a lo que la ley me diga. En cambio aquí dice, el derecho en un primer y esencial momento es una expresión espontánea, perdón, es que me lastimo un poquito la diadema, espontánea de las costumbres y convicciones de un pueblo determinado, ¿no? Se enmarca en condiciones históricas de un momento y después es formalizado por la actividad del legislador. Pero esta legislación no es arbitraria, ¿no? Se basa en costumbres y convicciones, ¿sí? Y entonces la función legislativa es una representante del pueblo. Son unos voceros de una conciencia nacional, ¿no? Dice Carl von Savigny que la interpretación de la ley es un procedimiento que permite reconstruir el pensamiento histórico colectivo del pueblo contenido en ella, ¿no? Entiende entonces que la ley aplicada en el presente tuvo su origen en un momento histórico del pasado, de manera tal que el procedimiento interpretativo tiene 4 elementos. Desde luego el gramatical, ¿no? El lenguaje de la ley, el lógico, ¿no? La descomposición del pensamiento, las relaciones lógicas que los unen, hasta aquí el positivismo, ¿no? Que si vieron a Bertrand Russell y a Wittgenstein, pues tienen esto, ¿no? Las proposiciones, una proposición que se puede descomponer en varias. El método histórico, igualmente, ¿no? El elemento histórico. Que hace referencia al estado de derecho existente cuando se crea la ley. Y también el sistemático, ¿no? Que une instituciones y normas jurídicas entre sí, ¿no? Entonces, en el proceso interpretativo se consideran unitariamente estos 4 elementos. Entonces, una interpretación auténtica no puede desconocer la evolución histórica de la norma, ni del sistema jurídico de donde proviene, ¿no? Y entonces descubrir su sentido implica hacer un análisis de toda la legislación, así como de los motivos concretos que la originan, porque la ley tiene vida propia e independiente de las funciones del Estado, incluida la legislativa, ¿no? Que la formalizan y la protegen. De manera tal que la ley, y para ello el intérprete, tiene que considerarla un prototipo susceptible de ser llenado de contenido, según las necesidades históricas de cada lugar, ¿no? Entonces, bueno, eh, tiene esta posición, ¿no? Estoy yendo un poquito rápido para tratar de agotar esto de las escuelas. Y lo del ejercicio se los voy a dejar de actividad si quieren hacer, nada más que no se me vaya a olvidar ahorita que falten, porque en unos 10, 15 minutos voy a terminar la sesión. No, 10 no, como 15, 20 minutos. Entonces, no quiero que se vayan así como con la idea de no agotó el tema, ¿no? Bueno, el otro ejercicio decía, es un poquito ajeno al derecho, pero la importancia de tener referentes para poder hacer una interpretación, evitar la arbitrariedad, pero aquí el juego es más interesante que eso, ¿no? En fin, luego está esta escuela de la libre investigación científica, ¿no? En donde lo que encontramos es que en un contexto jurídico, donde todavía existía la tesis exegética, ¿no?
la plenitud hermenéutica y autónoma de la ley escrita, ¿no? Para comprender todos los fenómenos, viene un francés igualmente, ¿no? Que publica un libro que se llama Método de Interpretación y Fuentes de Derecho Privado Positivo. Entonces, dice, la ley escrita no es suficiente para resolver los problemas enmarcados en una situación histórica y social concreta que se plantean en los tribunales. Es necesario recurrir a otras fuentes, la costumbre, la autoridad tradicional, pero sobre todo a la libre investigación científica, ¿no? O sea, más que un principio lógico contenido en su codificación, la ley es una manifestación de una voluntad consciente. Volvemos, es un planteamiento similar a la escuela histórica, ¿no? Que necesita entonces investigar no solo el sentido semántico de las palabras, sino las realidades sociales concretas, ¿no? En donde se busca que la ley produzca los efectos pretendidos por su autor, o sea, el legislador, legisladora, ¿no? El contexto pragmático de la ley trata de ir de la mano de la intencionalidad del legislador, lo cual es prudente, ¿no? Porque la ley subsiste incluso después de la muerte del legislador, pero este panorama pone al intérprete, posiciona al intérprete ante la idea de que la ley excede las fórmulas legales que fueron incapaces de brindar una respuesta al caso concreto, ¿no? O cuando los criterios jurídicos, jurisprudenciales, doctrinales, ¿no? Le proponen varias soluciones posibles. Entonces, frente a este horizonte, el juez echa mano de la libre investigación científica, ¿no? Es una fuente secundaria que guía la decisión, desde luego, ¿no? O sea, en caso de que el sistema jurídico por sí mismo no sea capaz de llevar a una respuesta, ¿no? Pero es libre porque no está sometida a una autoridad positiva, no necesariamente está codificada, pero es científica, porque solo puede hallar bases sólidas en elementos objetivos que descubre la ciencia. Entonces, la interpretación del juez es objetiva, libre de influjo personal, ¿no? Debe de fundar su decisión sobre principios seguros de naturaleza objetiva, ¿sí? Y a esto solo se puede acceder, mediante exámenes minuciosos de la naturaleza de las cosas. Entonces, tiene ciertos elementos, ¿no? Datos, previos o reales, condiciones de hecho que enmarcan la vida humana, datos históricos, ¿no? Hechos producto de la condición dinámica que determinan condiciones sociales, datos o principios racionales, ¿no? Prerrogativas racionales, universales, inmutables, ¿sí? Y datos ideales, aspiraciones que dirigen las relaciones humanas, ¿sí? Es un poco lo que yo estaba diciendo cuando son relaciones jurídicas deseables y deseadas, ¿no? Bueno, y luego tenemos a la escuela del derecho libre, ¿sí? Y en esta lo que vamos a encontrar es una denominación, una tradición menos literal, un movimiento de una libre jurisprudencia en Alemania. Nace no como un conjunto sistemático de ideas o principios, sino como un movimiento de índole académica, contra, igualmente, la tesis de la plenitud hermenéutica de los sistemas jurídicos y el sometimiento incondicional de los jueces a la letra de la ley. El derecho, dice esta corriente, es plástico, es dinámico, es espontáneo, como la voluntad del poder social de donde surge. Entonces, hay lagunas que tienen que ser colmadas por la ciencia jurídica, pero hay convicciones sociales, ¿no?, que son fruto de la voluntad colectiva para ello. Entonces, las ideas plasmadas en esta escuela no son necesariamente homogéneas, pero podríamos decir que rechazan a la doctrina, ¿no?, que piensa que hay una suficiencia absoluta de la ley para la regulación, prescindiendo de lugar y tiempo. Nosotros ya dijimos desde el inicio, ¿no? Siempre están marcadas en un tiempo y un lugar. Si la ley y las fuentes formales son insuficientes, tiene que haber una labor personal y creadora del juez. La ley no es la única fuente de derecho positivo, ¿no? Ya lo hemos dicho, no más que lo van recogiendo otras escuelas. Y repudia a la exégesis, ¿no? Propone un modelo de interpretación que se basa en convicciones sociales, en la libertad prudencial de la actividad juzgadora, ¿no? Entonces el derecho no puede ser ajeno a las convicciones sociales determinadas en un lugar, en un tiempo, ¿sí? No puede hacerse sordo ante los valores, la buena fe, las costumbres, ¿no? Etcétera. Entonces, el derecho libre, o en el derecho libre, las convicciones de la gente sobre lo justo y lo injusto, las convicciones que regulan las conductas de los hombres, pues tiene que concordar
con la jurisprudencia conceptual, con el contenido de la norma, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, faculta a la labor judicial de prescindir de la ley, si considera en una situación determinada que no hay una solución carente de duda, si cree que el poder estatal y social no dicta la solución desprendida de la exacta aplicación de la ley, ¿no? Entonces, se inspira en el derecho libre, ¿no? El juez, en pos de la justicia social. Entonces, el juez no solo descubre o aplica el derecho, sino que lo crea, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra propuesta que, como ven, tiene su influencia, ¿no? Y influencia hasta en mí, pues. Luego está el realismo jurídico norteamericano. Les mencioné a Jerome Frank y el libro Derecho e Incertidumbre, que les recomiendo mucho, ¿no? Y ellos se manifiestan ahora desde otra tradición, porque la tradición, tanto francesa como alemana, viene de esta tradición romano-germánica, ¿no? Que es más o menos nuestra tradición, más que menos. Nuestra tradición, que viene del derecho romano, del derecho canónico, ¿no? Y de la idea de las jurisprudencias y de la codificación. A quienes les interese más profundizar en este tema, hay un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica de John Henry Merriman, que se llama La tradición jurídica romano-canónica, o romano-canónica. Entonces, ahí viene esto. Bueno, en fin, respecto al common law, ¿no? Estos críticos del realismo jurídico norteamericano piensa que, contrariamente a esta idea de que el common law, que es un cuerpo de normas jurídicas omnicomprensivo, otra vez, el derecho autocontenido, capaz de juzgar la totalidad de los casos habidos y por haber, ¿sí? Lo que intentan es buscar la realidad efectiva sobre la que se apoya, de la cual emana el derecho vigente en un determinado país. Y es la función jurisdiccional, perdón, el lugar donde lo encuentra. El derecho real y el efectivo para esta escuela es las resoluciones judiciales a cada caso particular, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde esta idea, responderían sí a la pregunta que me formularon ayer. Entonces, la norma solo es cuando se aplica. Ellos dirían sí, no. En última y originaria instancia, es la resolución judicial, ¿no? La que hace que exista la norma porque la aplican. Los jueces, mientras no solucionen una litis por medio de la interpretación y la aplicación de las leyes, no constituyen derecho alguno. El fallo judicial es lo vinculante para las partes, no la ley escrita nacida de la voluntad del legislador. Entonces, concede a la actividad jurisdiccional el monopolio de la creación del derecho positivo, porque antes de ser aplicadas, las leyes son pautas que no solucionan conflictos. Es el juez quien las hace efectivas y reales. Lo que pasa es que decíamos aquí, no son el único tipo de relaciones que se resuelven en el derecho entre particulares. No es casualidad que sean norteamericanos, que ellos tienen en su ideario, en su imaginario, una preponderancia del individuo por encima del Estado. Bueno, teníamos una pregunta o comentario por acá. Bueno, escuché, déjenme ver en el chat. Ah, perfecto, aquí están subiendo los libros, muchísimas gracias. Es el de John Henry Merriman. Perfecto, gracias porque sirve todo esto, ¿no? Entonces, el movimiento realista, ¿no? Pues lleva a cabo una crítica a la concepción mecánica de la función judicial como silogismo. Lo que pasa es que decíamos aquí, la crítica que podemos hacer es, no son las únicas relaciones que existen, no son los únicos conflictos existentes y no son las únicas formas de aplicación del derecho. Ya decíamos ayer, incluso un policía aplica el derecho cuando me multa, ¿no? Ya podría impugnar yo, no, esa multa. Una persona en una oficina de licencias que me pone un sello o deja de hacerlo, hay una interpretación de por medio de, no, es que usted no puede porque no trae esto. ¿Qué es eso sin una interpretación jurídica que produce efectos, ¿no? Para mí. Pero no nada más eso, en la instrumentación de la política pública hay una aplicación, hay una idea del derecho también, ¿no? Entonces, no se circunscribe nada más a conflictos tampoco. Bueno, en fin. Eso con relación a las escuelas, de la interpretación, ¿no? Nos va a dar tiempo de hacer el ejercicio que les decía. Entonces, déjenme irme acá. No tiene nada que ver, insisto, no, no vayan a verlo como, permítanme, no vayan a verlo como un ejercicio, de interpretación jurídica, pero sí como un ejercicio en donde vamos a ver la importancia del contexto. No lo vamos a ver todo, ¿eh? Vamos a ver nada más. Y yo espero
porque yo tengo muchos problemas luego con la tecnología. Entonces yo espero que esto se pueda visualizar. Si no, me avisan, ¿no? Voy a compartir aquí una ventana. Vamos a ver, a lo mejor ustedes ya la conocen. Déjenme ver, porque aquí hay una posibilidad. Dice compartir una pestaña y con esto, acá está, miren, compartir el audio de la pestaña. Sí se va a poder. Esto igual ya lo conocen, ¿no? Esto Toma lo el atajo creo. con un Bueno, 50% de descuento en la primera recarga de tu tarjeta Mi. ¡Recarga ya! oh, perdón, ¿eh? Díganme de mientras si se escucha. Si pueden escuchar ustedes el audio. Se escucha, perfecto. Bueno, perdón, vamos a ver 2 minutos únicamente. Para efectos del ejercicio que yo quiero. Vamos a poner la pantalla completa. Bueno, lo va a adelantar a esto, ¿no?
Bueno, ¿y qué con eso, no? La idea es que el planteamiento surrealista es que las cosas no tienen un orden, no tienen una lógica, no tienen una explicación y no tienen una secuencia temporal. En ausencia de eso, ¿qué no tenemos? No tenemos contexto, por un lado, ¿no? Y no podemos recrear, no podemos, ustedes luego vean, dura 20 minutos, ¿no? Y si les preguntan de qué trata, van a decir, pues quién sabe. ¿Qué pasa cuando no tenemos contexto y no tenemos referentes? Que las interpretaciones son arbitrarias. La pretensión surrealista es esa, justamente. La interpretación es subjetiva, ¿no? De manera tal que cada quien le va a dar una idea y va a decir, no, pues es que esta persona se la imagina o es una experiencia onírica, ¿no? Pero no tiene un sentido concreto. ¿Eso a qué voy con todo esto? Que cuando hacemos ejercicios hermenéuticos para efectos jurídicos, no podemos prescindir del contexto, de manera tal que esto es solo para ejemplificar. Si no lo tenemos, entonces la atribución de significados es arbitrario, de manera tal que la crítica positivista, digamos, en ese sentido, no sería cierta, porque ellos se trataban de alejar del elemento subjetivo porque decían eso, hay arbitrariedad. Cuando hagamos un ejercicio hermenéutico, en la medida que argumentemos, en la medida que tengamos mayores elementos para decir por qué una realidad concreta y unos hechos se manifiestan en una temporalidad específica, nos alejaremos de la arbitrariedad de decir, pues es que puede tener cualquier sentido la ley. Yo creo que no va por ahí, digamos, ¿no? O sea, la hermenéutica no plantea una posibilidad infinita, abierta, como sí lo plantearía quizás los surrealistas. No, 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 pues lo que tú quieras, eso significa lo que sea. No significa nada, qué te hizo sentir, qué emociones, ¿no? Porque luego van a ver cómo le salen unas hormigas de unos dedos a una persona, hay unos caballos ahí horribles que arrastran, ¿no? No significa en realidad nada. El derecho sí significa cosas. Y cuando nosotros hacemos ejercicios de atribución de significado, estos tienen que estar atados a contextos históricos, políticos, sociales, antropológicos o jurídicos mismos, ¿no? Era solo ese el ejercicio para plantear esto, ¿no? Cerrarlo en el sentido de hermenéutica no significa, pues, lo que quieras, ¿no? Tiene que haber estos elementos, porque si no, pues caemos en esos equívocos, ¿no? Con esto no estoy diciendo que el arte, por ejemplo, el arte desde luego no tiene necesariamente una finalidad de resolver controversias, entonces ahí no hay ningún problema, ¿no? Luego lean el decálogo surrealista de André Breton, ¿no? Que pues sí, eso dice, no tiene ningún sentido, no tendría por qué tenerlo, ¿no? Pero nosotros sí, ¿no? La concretización de esto es que necesitamos darle sentido, no a partir de lo que queramos que signifiquen las cosas, sino de elementos concretos, objetivos, ¿no? De manera tal que los ejercicios hermenéuticos prescinden también y buscan la objetividad, aunque desde posiciones distintas que el positivismo. Hasta aquí preguntas, comentarios. Nada más, ¿cómo buscamos el video, doctor? Se llama Un perro andaluz, perdón, miren, les hubiera compartido, ya lo cerré, pero en YouTube lo encuentran así, Un perro andaluz, dura 20 minutos. No les prometo que, o sea, se van a lo mejor a divertir, les va a parecer así como la cosa un poco raro, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Para estos efectos. O para otros, ¿no? Simplemente porque pues, es una película muy, muy clásica, ¿no? Y de los surrealistas. Bueno, pues espero que la clase les haya respondido a sus inquietudes, que les haya planteado otras, que no les haya resultado demasiado pesada, aburrida. Yo les agradezco por su presencia, por su participación. Les invito a que si tienen posibilidad de seguir la conferencia de las 11 de la mañana, lo hagan. Es una cuestión muy interesante, ¿no? Los límites del poder constituyente se denomina, pero en realidad también habla de la posibilidad de ejercer control convencional sobre la Constitución, cosa que además ya se ha planteado. En México hay ahorita un planteamiento sobre el arraigo y su inconvencionalidad y se resolverá en algún momento. Muchísimas gracias otra vez por su atención, por estos días, ayer y hoy, y pues nos vemos en la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Conferencia. Gracias por los comentarios.